Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por anotarse y participar en este ciclo de charlas germano-argentinas que organiza el Centro Día. Es un placer recibirlos y este, bueno, voy a hablar un poco de lo que es el Centro Día y luego presentar a nuestra oradora de esta tarde. El, el Centro Día ya está en su séptimo año de existencia. Nuestro fin es reunir testimonios sobre la presencia de germanoparlantes en la Argentina y darla a conocer. Coleccionamos documentos, libros, materiales diversos como fotos, mapas, cintas grabadas, documentos electrónicos, y nos sostenemos mediante la colaboración y apoyo de socios y voluntarios. Tenemos una alianza desde el 2014 con la Universidad de San Martín que nos brinda el espacio donde está nuestra biblioteca y archivo y nos ayuda con el mantenimiento y temas técnicos y operativos de la biblioteca. Es nuestro fin también en el Centro Día de dar a conocer nuestros temas. Para eso se inició la publicación de un boletín mensual al que se pueden adherir y unos cuadernos del archivo, donde se publican temas académicos relacionados con la inmigración de habla alemana. También organizamos coloquios, exposiciones, talleres y conferencias. Pero en el contexto actual de la pandemia, se organizó el ciclo de charlas que comienzan con la presente, que son de carácter instructivo e interactivo y que brindan algunos de nuestros voluntarios. Espero que todos disfrutemos de esta modalidad y que los oyentes enriquezcan nuestras exposiciones con preguntas y observaciones por chat. La doctora Silvia Glosser es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es también profesora de música del Conservatorio Alberto Ginastera de Morón. Ejerce la docencia en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras y en el Conservatorio. Es miembro de la Asociación Argentina de Musicología. Desde el campo de la musicología, Silvia estudia las relaciones entre música, política y sociedad. Recibió una beca nacional del Fondo Nacional de las Artes en 2009 y una beca doctoral otorgada por la Memorial Foundation for Jewish Culture de los Estados Unidos. Publicó en forma local e internacional diversos artículos y libros. Su tesis doctoral fue publicada en 2016 con el título Melodías del Destierro, músicos exiliados, judíos exiliados en Argentina durante el nazismo. Acá está la tapa. Y otro libro sobre Paul Walter Jacob y los músicos prohibidos durante el nazismo. También ha colaborado en diversas publicaciones, entre ellas los cuadernos del archivo que publica el Centro Día. Bueno, es un placer presentar a ustedes a Silvia. Gracias, Silvia, por participar en estas charlas y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por la presentación y por la invitación a estas charlas. Gracias a Regula y a todos aquellos que se organizaron, la organizaron. Es muy importante para mí, me parece, difundir siempre lo que uno hace, que no quede solamente dentro del mundo académico, sino que todo el mundo pueda conocer. En este caso, por ejemplo, eh, ¿quién fue este músico del cual voy a hablar hoy? Siegfried Trager, un gran músico de una gran trayectoria y del cual poco se conoce y poco está escrito sobre él. Así que gracias por esta oportunidad para poder, bueno, difundir lo que uno hace con esta paciencia de consultar archivos, uno de ellos, por supuesto, el archivo del Centro Día. Ahora entonces voy a compartir un PowerPoint que preparé para la ocasión. Eh, Unos minutitos de paciencia. A ver.
compartir. Ya estamos, ¿eh? Casi estamos. A ver, Está bien. Roberto, decime si se ve todo bien, así empiezo a hablar. Sí, Está perfecto. correcto. Bueno, pues Sí, como dije, voy a perfecto, hablar perfecto. de un músico nacido en Alemania, que fue Siegfried Prager, pero que tuvo en dos oportunidades, estuvo él en dos periodos, digamos, de su vida viviendo en la Argentina. Aunque también pasó como más de 20 años en Estados Unidos, en el medio, digamos, entre su primera visita a la Argentina y su visita final, estuvo en Estados Unidos también, bueno, demostrando todo lo que sabía, que fue un gran músico, realmente. Así que, ¿cómo llego a Siegfried Prager? A veces uno llega a los temas por casualidad. El año pasado estaba trabajando sobre la vida de este músico, Rodolfo Sani, músico argentino, ítalo-argentino. Y bueno, cuando trabajaba sobre la vida de Rodolfo, encuentro que Prager también tuvo un vínculo porque dirigió con alguno de sus coros unas obras de Sani en el Teatro Colón. Y bueno, en ese camino, un músico colega me dijo, Lucio Bruno Videla, lo voy a mencionar, me dijo, che, pero tendrías que trabajar algo sobre Prager también, porque me parece que fue muy importante y no hay mucho escrito. Así que bueno, a Lucio le debo un poco este recorrido por la vida de Siegfried Prager. Acá está justamente este concierto en donde las vidas de Sani y de Prager se juntan en el año 1922 y que para mí fue el puntapié inicial para comenzar este trabajo. Así que en algunas pocas biografías que encontré, bueno, encuentro que Prager nació en 1889 y en realidad, bueno, su apellido original era Van Sleven. No se sabe bien aún por qué se lo modificó a Prager y cuándo. También su nombre estaba escrito distinto. Allí están los nombres de su padre, Philip, y de su madre, Mina. Una familia musical bastante común, digamos, en Europa, que de un músico nunca salía así como generación espontánea, siempre venía de una familia musical, un padre, un abuelo, alguien que le acercó un instrumento, alguien que le enseñó los primeros pasos por la música. Bueno, su padre tocaba el violonchelo, la madre el piano, el hermano la viola, y él comenzó entonces tocando el violín en el seno familiar. Pero claro, luego encaró sus estudios en Alemania y estudió nada menos que composición con Max Bruch, y piano con Ferruccio Busoni, Eugene Dalbert, bueno, grandes maestros realmente de aquel entonces. También estudió filosofía y se doctoró en la Universidad de Halle y en su tesis doctoral se refirió al monocordio en el contexto medieval y en contextos posteriores. Bueno, para aquellos que aún no han tomado clases de monocordio, les cuento qué es eso. Ahí está en una miniatura. Está el señor músico Guido d'Arezzo enseñándole al obispo Teobaldo el monocordio sobre este instrumento. Prager entonces escribió su tesis, que fue publicada en 1911 y encontré que en varias oportunidades dio conferencias acerca de este tema. Si bien él luego no dedicó su vida a la musicología, sino más bien a la dirección coral, a la dirección orquestal y a la composición. En 1915 se casó con la soprano Anna Wilner y sus trabajos en Europa antes de viajar fueron muy importantes, director en Berlín, en Hamburgo, también en Italia, donde ya estrenó una de sus obras. Lo encontramos en Lausanne, en Turín, y hasta en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en 1919. Pero también encontramos que a partir de ese año 1919 y hasta 1924, Prager vivió en Buenos Aires, que es la parte que más nos interesa, por supuesto. Llegó en aquella Buenos Aires de la década del 20, donde ya, por supuesto, Buenos Aires contaba con importantes teatros de ópera y, bueno, estaba ya convertida en una metrópoli cultural muy importante. Con este intercambio de ida y vuelta de artistas y gente de la cultura entre Europa y Argentina. Mi hipótesis, que no tengo confirmada, de cómo llega Prager o por qué se interesa en vivir en Buenos Aires, yo creo que es a través del músico argentino Ernesto Drangos, también de familia alemana,
compositor, director. Ernesto Drangos también había estudiado con Max Bruch en la misma academia que Prager. Es decir, que Drangos y Prager tuvieron algunos puntos en común. Cuando Drangos regresó por segunda vez a Europa para continuar estudiando, volvió a estudiar, realizó interpretaciones como pianista con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigido por nada menos que Busoni y D'Albert, que habían sido, recordemos, dos de los profesores de Prager, otros puntos en común. Fíjense que en 1912, o sea, antes de que Prager viniera a vivir a la Argentina, Drangos le dedica un concierto para piano y orquesta, con lo cual entiendo que habían tenido vínculos, si bien no tengo otra documentación que lo pueda afirmar. Lo cierto es que Prager llega a Buenos Aires y dirige nada menos que el coro de la Sociedad Alemana de Conciertos, en Academie, dando conciertos en lugares fabulosos, importantísimos de Buenos Aires, como el Teatro Cervantes, que está en la foto, el Teatro Colón, el ciclo de la Asociación Wagneriana, y siempre con repertorios, obras sinfónico-corales importantísimas, u obras a capela, corales, Schumann, Schubert, Brahms, Haydn, por supuesto, los grandes consagrados. Es nada menos que Felix Van Garner, en una de sus visitas a Buenos Aires en 1920, que va a escucharlo a Prager, a uno de sus conciertos, y deja en sus memorias, en sus cuadernos de viaje por Sudamérica, en su libro de viaje por Sudamérica, grandes elogios a la batuta de Prager. Es probable entonces que cuando en las biografías de Prager, las poquitas que hay, figura que estudió con Felix Van Garner, yo estimo que esos estudios de dirección coral los hizo en Buenos Aires. Pero bueno, no solamente como director coral se desempeñaba, sino también en conciertos organizados por la Sociedad Nacional de Música, la Asociación Filarmónica Argentina y otras agrupaciones que se encargaban justamente de fomentar los conciertos en la ciudad de Buenos Aires, organizando conciertos con músicos de todo tipo, sobre todo de piano y música de cámara. Pero además de los conciertos, dirigiendo este importantísimo coro de Buenos Aires, también Prager daba conciertos de piano, organizados por la Sociedad Nacional de Música y por la Asociación Filarmónica Argentina, en recitales importantísimos, como por ejemplo la integral de sonatas para piano de Beethoven, o las 10 sonatas para violín y piano de Beethoven, junto a un violinista importante de la época que fue León Fontova. Además integró conjuntos de cámara con notables músicos argentinos y fue miembro de la Sociedad Argentina de Música de Cámara y Sinfónica, y por eso mismo era jurado de los premios municipales de la ciudad de Buenos Aires. Los premios municipales de la ciudad son muy importantes porque distinguen a compositores, algunos compositores anualmente, y esos compositores cobran de por vida un estipendio. Así que bueno, para aquellos que no saben, ser jurado de este premio tan importante realmente cobra un valor importantísimo. Esto es muy curioso, lo encontré también en un diario que este es el Teatro Colón, pero de Rosario. Y en 1924 se estrena la película Siegfried de Fritz Lang, el mismo año del estreno en Alemania, y Prager dirige en esa función de cine, dirige una orquesta. Siegfried pertenece al cine mudo, cine silente. Prager dirige la orquesta que acompaña las imágenes de esta película de Lang. Bueno, en Buenos Aires es probable que haya conocido a Francisca Reutinger, que aquel cariñosamente llamaba Fanny, sería su segunda esposa. Ella también se llamaba Frances Silva o Frances Prager, es sus nombres artísticos, porque ella era, como dije, era soprano. Bueno, la tarea de Prager finaliza su primera etapa acá en Argentina y el 31 de diciembre de 1924 llegan en barco, él y su esposa llegan a Nueva York. Bueno, había sido contratado para dirigir una orquesta en este teatro Yorkville, que le tengo que agradecer a Robert, que entre los dos decidimos que este es el teatro actual, Yorkville, según los datos que tengo. Ahí hay a la izquierda la imagen, una antigua postal del teatro, a la derecha el teatro en la actualidad.
Este teatro queda en un barrio que en ese momento había gran población de germanoparlantes, inmigrantes, y se había reactivado mucho la cuestión de la opereta en alemán. Entonces, Praga llega justo en un momento muy interesante para la opereta. Además, trabaja como pianista acompañante de un cantante, dirige en 1926 dirige en el Carnegie Hall la New Symphony Orchestra de Nueva York, una orquesta que había fundado Edgar Varese. Así que luego conoce también a George Walker, un cantante bajo, quien lo invita a la ciudad de Madison a dar unas charlas y unos recitales, acompañándolo a Walker, sobre canciones o sea, música de Bach a Richard Strauss, en la Wisconsin School of Music. Ahí toma contacto Prager con una ciudad en la cual va a vivir durante un poquito más de 20 años, que es Madison. Ya en 1926, la Madison Civic Music Association lo invita a dirigir una orquesta de reciente creación. O sea, él es el padre fundador de esta orquesta, la Madison Civic Symphony, que luego se llama Orquesta Sinfónica de Madison, y a su vez, paralelamente, dirige el coro de Madison en los 3 primeros años, un coro con las características similares al de la Sing Academy que había dirigido acá en Buenos Aires. La actividad de Prager en Estados Unidos es intensa. Bueno, en realidad en toda su vida es intensa, porque él nunca hace dos cosas, nunca hace una sola cosa. Acá ya lo tenemos dirigiendo dos cosas, una orquesta de reciente creación y además un coro. Acá lo tenemos en un concierto sinfónico coral, en febrero del 28. Prager está como acá, como en el medio. Vamos para el otro lado mejor. Fíjense que paralelamente dirige coros en Chicago, entre el año 29 y 32, o sea, paralelamente a su trabajo en Madison. Y luego, entre el 36 y el 40, la Orquesta Sinfónica de Wisconsin, pero que queda en Milwaukee, paralelamente. Entonces, estuve mirando en un mapita, él viajaba desde Madison a Milwaukee, unos 130 kilómetros le calculé, Robert, vos después me vas a decir si está bien, y de entre Madison y Chicago, 240 kilómetros, y esto lo hacía 1 o 2 veces por semana. Un músico viajero y un músico muy trabajador. También en los veranos, en ciertos veranos, funcionaba como profesor invitado en la Universidad de Stanford, donde iba a dar generalmente conferencias o talleres de música o de dirección orquestal. Acá lo tenemos al señor Prager, por fin, en una foto en Estados Unidos. Además de dirigir, de enseñar, de dirigir coros y de orquestas, Prager fue compositor. Como vimos, ya había estrenado alguna obra en Europa antes de venir a Sudamérica, y en Estados Unidos también tuvo una profusa obra como compositor, que podía estrenar con la orquesta que dirigía y con los coros. Lo buenísimo de esto, por lo menos para los músicos, porque creo que una de las tareas más importantes que tenemos los musicólogos es rescatar material. Bueno, como lo que hace el Centro Día, ¿no? Rescatar material. ¿Qué material nos interesa a los músicos? Bueno, en principio las partituras, por supuesto, los manuscritos, las partituras editadas, las cartas, la correspondencia, fotografías, documentos personales, pero la partitura es todo en el músico, porque podemos tener una cantidad enorme de datos sobre el músico, pero si no tenemos su música, bueno, se perdió el alma del músico. Por suerte, me entero que los manuscritos de su obra están guardados en la Biblioteca de Música de la Orquesta Sinfónica de Madison. El 23 de mayo del 48, Prager se despide de la orquesta, se retira con la Misa Solemnis de Beethoven. Ahí tenemos el concierto de despedida ante un auditorio de 2.000 personas, un sinfónico coral espectacular, y que dice chau a tantos años de intenso, de arduo trabajo.
Bueno, no puede faltar, por esta cena de despedida, tiene que haber una cena de despedida. Ahí lo tenemos a Prager de blanco mirando para adentro, no el que está mirando para afuera. Acá estaba dirigiendo, ¿no? Lo habrán visto. Y bueno, y se va. ¿Y a dónde se va? Vuelve a la Argentina. Así que en septiembre vuelve con su esposa, se va hasta Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans, ay, acá esta parte, la verdad que bastante envidiable la vida de este Prager. Se toma el buque del mar, que era un crucero. Ahí tienen el trayecto que hace, una belleza. Así que desde Nueva Orleans se toma un crucero y va paseando por todos esos lugares, llega bastante tiempo después de paseo, y bueno, vuelve a la Argentina. No a Buenos Aires. Acá me falta una foto, a ver. Sí, me falta una foto. Bueno, vuelve a la Argentina, se instala en Córdoba. Ahora van a ver, espero no haber perdido la foto. Acá, esta era primero. Va a Córdoba, va a vivir a Villa del Lago, en Carlos Paz. Y a su casa la bautiza como Villa Madison. Y le cuenta a un amigo por correspondencia que es un paraíso en medio de las sierras, dice, con una hermosa vista al lago. Bueno, aparentemente, como 1 o 2 años estuvo como tomándose una especie de sabático después de tantos años de trabajo, y vuelvo un poquito, entre octubre del 49 y abril del 50, es un enorme y bellísimo paseo por Italia, Génova, Capri, Pompeya, etc. Merecidísimo descanso. Como les dije, vuelve a Córdoba. Córdoba va a ser donde va a vivir, en Ciudad del Lago, ¿no? En Villa Carlos Paz. Y en el 51, inquieto todavía, no paraba, formó y dirigió la Orquesta de Cuerdas de Punilla, que eran con músicos amateurs, y también daba conferencias sobre cultura y música norteamericana. Él vuelve un par de veces a Estados Unidos. Cada vez que vuelve da conferencias, da charlas, dirige orquestas, da clases, y visita, por supuesto, a sus queridos amigos. En el 52, nuevamente en Argentina, en marzo, dirige en Radio del Estado, un programa dedicado a compositores norteamericanos. Y esto es muy curioso porque me gustaría ahondar un poquito más sobre esto, pero lo único que pude encontrar es que entre el 55 y el 56, o sea, durante 2 años, él dirigió el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, que allí lo tenemos en la foto. Ahí no me queda claro si él se trasladó a vivir esos 2 años a Santa Fe o conservaba por supuesto, conservaba su casa de Córdoba, pero no sé si iba y venía, o tomó el año lectivo viviendo en Santa Fe. Son datos que todavía, por supuesto, nos están faltando de su vida. Nuevamente en Córdoba, va a trabajar también en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor de dirección orquestal, pero además dirige una orquesta de cuerdas. También daba clases de piano en su bellísima casa de Villa del Lago. En agosto del 60, otro viajecito para Europa, Venecia y Suiza, y también regresa a Alemania, pero va a Bamberg a visitar a las hermanas de su esposa. Les quiero contar que no era la primera vez que había vuelto a Alemania. Había vuelto a Alemania en 1934, ya con los nazis en el poder, y fue a visitar a sus padres en Berlín. Cuando vuelve en Estados Unidos, Madison publican algunas noticias cerradas que él desmiente, como que los nazis no lo habían dejado salir o lo querían alistar en el ejército. Y él dice, ¿qué pavada es esa si yo soy ciudadano norteamericano? Bueno, lo cierto es que él declara que esto no fue así, pero sí declara que la encuentra a Alemania, en 1934, altamente militarizada y con lo que más le duele, que es lo que él observa, es la enorme censura que ve sobre todo en el mundo del arte. Bueno, hasta 1968 hay noticias de que Prager continuaba activo en la música, dirigiendo y dando clases de piano, hasta que finalmente, en abril del 74, Prager fallece en Córdoba. Un año antes había muerto su esposa, y como homenaje a este vecino tan talentoso que tuvo Villa Carlos Paz, una calle, como pueden ver ahí en el dibujito,
una calle lleva su nombre. En 2013, el Centro de Estudios Genealógicos e Históricos de Villa Carlos Paz, con motivo de los 100 años de la villa, bueno, hacen como una suerte de votación popular y eligen a 100 personalidades destacadas del centenario, entre ellos a Siegfried Prager. Entonces, como les dije, a mí se me ocurrió que era importante que los pocos o muchos datos que yo ya pude obtener de Siegfried estuvieran publicados en una biografía y que, por supuesto, siempre intento de que las publicaciones sean aptas para todo público, que todo el mundo pueda acceder a ella. Entonces, bueno, qué mejor herramienta en este momento que Internet. Culturas Interiores, que ven allí, es un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba, es una enciclopedia virtual que alberga personalidades que hayan nacido o hayan vivido y hayan tenido trayectoria en la provincia de Córdoba, y también instituciones. Así que bueno, escribí esta biografía para Culturas Interiores, la envié y ya se puede consultar, está disponible en internet. Yo quería mencionar a una persona que siempre me pasan estas cosas, por suerte es lo más hermoso, una de las cosas más hermosas de mi trabajo es que conozco gente. Toda la parte que tiene que ver con Estados Unidos, descubro que Mike Alsen, que en este momento es un profesor jubilado de Madison, había escrito una historia, acá lo tenemos con el trombón, a Mike, una historia para el aniversario 75 de la Orquesta de Madison, una historia que yo pude leer en internet, y allí lo nombraba a Siegfried. Entonces yo le escribí a Mike contándole que yo estaba, bueno, como también tratando de redescubrir la vida y trayectoria de Prager, sobre todo en sus 2 etapas en Argentina. Bueno, él se puso muy contento e intercambiamos todo tipo de información. Digamos que Mike me pasó muchísima información sobre la vida de Prager en Estados Unidos y yo hice lo mismo con la de Prager en Argentina. Él está escribiendo un libro muy grande sobre la orquesta y un capítulo entero lo va a dedicar a Prager. Y bueno, como ya está publicada la biografía en Culturas Interiores, ya la tiene citada en su capítulo. Quería agradecer también al Centro Día, a Régula, a Mónica y a todos los que me recibieron aquel día que fui, y que Régula, también una incansable buscadora, encontró, ese día que estuvimos, una nota de Johannes Franzen donde mencionaba a Prager, y además Régula tuvo la enorme bondad de traducirme la nota. Así que bueno, a todos, muchísimas gracias por haberme escuchado. Bien. Régula, ponete el micrófono, porque te apagué el micrófono. Muchas gracias. Silvia, hermoso tu trabajo, la verdad que es emocionante, además, cuán diferentes son las trayectorias de los diferentes músicos, increíble en este caso, y haber rastreado todo esto. Yo en este momento te quiero preguntar algo, no sé si me corresponde, pero que me inquieta mucho, y es por un lado la importancia de la Singakademie acá, y por otro lado los coros que parece haber sido también coros alemanes en Wisconsin, en Chicago, en los lugares más insólitos de Estados Unidos. Esto también ahí había esta tradición de los coros como se estableció acá. ¿Cómo era eso? Sí, no sabría decirte tanto en Estados Unidos, pero sí, puedo hablar de Argentina y la tradición coral, y bueno, y acá justamente, imagínense, lo tenemos nada menos que al maestro, como dije antes, Roberto Sachente, la historia viva del coro. Roberto dirige un coro femenino, nada menos, imagínense, hace el año que viene 65 años vamos a cumplir, ¿no? Yo no tengo 65 años, aviso, pero el coral femenino va a cumplir. Argentina tiene una gran tradición de coros. Los coros populares fue como una creación a partir del siglo XIX en Europa.
Y a la Argentina esa tradición llegó rápidamente, tengo que decirlo, desde fines del siglo XIX. También tengo que decir que la Sing Academy no ha sido lo suficientemente estudiada. Me di cuenta ahora a partir de que empecé a buscar datos sobre Prager, así que yo creo que ahí hay un interesante nodo para abrir ventanitas y hacer una historia interesante y profunda sobre la Sing Academy y, como bien vos decís, regula sobre esta tradición coral, tanto de la comunidad alemana como de otras, ¿no? Vamos a hablar de Argentina, que es más o menos lo que sé. Evidentemente esto se replicó también en Estados Unidos, por lo que vemos. Pero bueno, no me quiero meter con países que no he estudiado. Yo creo que las preguntas que se han hecho por chat las tiene todas juntadas Roberto, ¿no? Roberto, ¿quieres dirigir esta parte? Bueno, a la vez, bueno, Yo no las veo, ¿no? bueno, quedan algunos coros que creó Prager, digamos como el de Punilla o alguno de las grupos que formó en la Argentina. Sí, claro. ¿Mm? Mira, no encontré ningún dato. Con Córdoba me conecté hasta con esta sociedad que hizo la elección para los 100 destacados de Carlos Paz y no sabía nada de Prager, nada. Yo tenía intenciones este año, iba a ir a Córdoba en agosto porque iba a haber un congreso de musicología e iba a aprovechar a escaparme a buscar un poquito más sobre Prager. Bueno, cosa que no, obviamente sabrán que no hubo congreso y no me escapé a ningún lado. Pero es difícil, la orquesta de él, la orquesta amateur, no funciona más. Pude encontrar a 2 alumnos de él, que me dieron muy poquitos datos, lo recordaban con muchísimo cariño, por supuesto, pero no hay documentación disponible, por lo menos no desde Buenos Aires y no hasta donde pude encontrar, no. Acá, bueno, una cosa que destaca Robert Kelch es que cuando vivía ahí en Chicago, seguramente y viajaba tanto, tuvo que aguantar mucho el frío, ¿no? Porque hay fríos terribles ahí en Chicago, yendo de un lado al otro. Acá, imaginás, eso no lo puedo ni pensar, yo que soy tan friolenta. Acá Inés pregunta de si sabés si quedó alguna temporada en Nueva Orleans o si tuvo alguna actuación en Nueva Orleans. No, yo creo que simplemente a Nueva Orleans fue de paso, fue a tomar el barco, fue al puerto a tomar el barco. Ah, sí. Y habrá escuchado jazz también. Claro, por supuesto, seguramente. Silvia, sí, ¿podés responder si hay alguna grabación de él? ¿Hay música que queda, es decir, aparte en notas también para escuchar? A grabación no sé, pero estuve tentada de preguntarle a Mike Elsen, el investigador norteamericano, porque si es que conservaron las partituras, a ver si quedó algo de, bueno, no sé qué equipos técnicos tenía en ese momento una universidad en Estados Unidos, yo creo que deberían poder, y bueno, si quedó algo grabado de él. No que yo sepa en discos comerciales, yo digo una grabación que se haya efectuado en la propia universidad cuando él dirigía la orquesta, ¿verdad? Eso me gustaría saberlo, todavía no lo he averiguado. Acá en Argentina, nada, obviamente. ¿Por qué no? Podría ser. Bueno, ojalá. Obviamente. Ojalá. Acá Delfina Gomori comenta que no es nada casual que haya llegado a la Argentina en los años 20 porque fuimos importadores de genios alemanes en distintas áreas durante esa década. Y tampoco es casual la triangulación con EU. No sé si Delfina querés comentar algo, ¿sabés algo más? ¿Querés comentar algo? Perdón, ¿abro el micrófono? Sí. Bueno, gracias. No, yo justo estoy haciendo mi investigación sobre diplomacia cultural argentino-alemana en los 20. Y entonces, por eso digo que no es casual.
la importación, genios entre comillas se me fueron, de alemanes en los 20, y tampoco esa triangulación con Estados Unidos, que también fue muy, muy clásica en esa época, muy típica. Con Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, eso es así, muy bien. Buenos Aires ya estaba convertida en una metrópoli cultural para entonces había un ida y vuelta permanente, no solo de Prager, sino, como bien dice Delfina, de un montón de artistas y de intelectuales que iban y venían, y algunos de ellos, es verdad, triangulaban con Estados Unidos. No solo en los 20, los músicos que yo estudio, que son los del 30 y 40, los que vienen luego ya con el nazismo, digamos, músicos judíos que huyen del nazismo, también. Muchos de ellos no era la primera vez que venían a Buenos Aires. Ya vienen en ese momento para quedarse porque no pueden volver a Europa, pero muchos habían venido en los años anteriores, conocían perfectamente el Teatro Colón, conocían los teatros de Buenos Aires, o sea, pensemos que Buenos Aires ya en ese momento era una metrópolis cultural. Acá Y además, Mónica... bueno, y además esta teoría mía de que él conocía a Drangos, ¿no? Que Drangos había estado en Europa y que ellos se conocían. Sino porque esto de, bueno, que le dedicó el concierto para piano y etcétera. Yo lo que ya comenté. Claro, por ahí hay correspondencia, ¿no? En Alemania, porque en Alemania guardan todo, de Drangos, y entonces se puedas investigar por ahí, que supongo. Acá Mónica Eso pregunta también. si pudiste investigar sobre dentro de la comunidad alemana en Córdoba, si hiciste algún, no sé, Mónica, Sí, Moni me había pasado muchísimas datas de bibliotecas, del Goethe, de escuelas. Yo escribí a todos los que Mónica me pasó el contacto, y todos me decían, Siegfried Prager, ¿what? No. Te juro que hice la tarea. No. No importa, ya va a seguir apareciendo. Miren, algo que les quería comentar de culturas interiores, que por eso, además de porque yo no me es en acordaba Córdoba... Perdón, Silvia, yo no me acordaba haberte dado todos esos datos. Sí. Sí me daba curiosidad a ver qué pasaba dentro de la comunidad. Él se tiene que haber conectado con gente alemana de Córdoba que iba y venía y escuchaba sus conciertos o sus cosas. Entonces, por Seguramente, pero no, bueno, pasaron muchos años. Lo que les quería decir es que lo que tiene de bueno Culturas Interiores, que es donde publiqué la biografía, es que ya tengo otras biografías publicadas, y cuando consigo un dato o tengo que corregir un dato, lo hacen inmediatamente. Yo les puedo enviar el mail y lo agregan. Entonces, me encanta esa cuestión activa de la biografía, que no me gusta esa biografía que queda como, esta es la biografía que escribió Silvia Glosser, ya está, cerrado y palabra santa. Me gusta más este tipo de formatos, o de, bueno, la posibilidad de lo que tienen este tipo de enciclopedias por internet, que uno puede decir, che, me equivoqué, no era así, esto va para acá, encontré un dato superador al dato que uno ya puso, ¿no? Eso me parece genial, la verdad. Así que bueno, yo sigo buscando, y el que encuentra algo me avisa. Perdón, me saqué el micrófono prohibido porque se ocurrió en este momento algo, que Alfredo Kahn vivió sus últimos años en Río Ceballos, ahí en Córdoba, y tenía mucha relación con todo tipo de artistas. Así que no sería raro que entre sus papeles o entre sus reseñas hubiese menciones a Sigrid Prager. Bueno, ahí vamos por Kahn. Muy bien. Sí. Bueno, la verdad que a mí me encanta esto. Hace muchos años que trabajo construyendo biografías, reconstruyendo vidas y trayectorias, y la verdad que es muy lindo. Los datos están dispersos por todos lados, y lo que uno hace es encontrarlos, buscarlos y llevarlos a un lugar en común para que un otro venga y pueda, bueno, disfrutarlos, leerlos, ampliarlos, saber más del músico, y saber que ese músico existió, que tuvo una vida y una trayectoria fenomenal, además de sus divinos viajes que hizo. La verdad que era un músico muy viajero. Regular, ¿hay alguna otra
Si tengo más preguntas. Sí, los comentarios son mucha gente muy agradecida. Sí, 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 hay mucha. Digamos, muchas sorpresas. Sí, claro, a mí, por ejemplo, yo tengo muy poco conocimiento sobre el desarrollo musical. Por ejemplo, me sorprendió que la wagneriana ya estuviera activa en los años, a comienzos de los años 20. ¿Cuándo comenzó? Sí, me parece que fue en el 13, regular. No tengo acá el libro de Dillon, que si lo tuviera a mano te digo, el libro de la Asociación Wagneriana, pero ya en la década del 10 estaba, ¿eh? Igual no te quiero, no voy a decir una fecha por otra. Prefiero mirar el libro y después te mando un WhatsApp. Sí, claro, es decir, yo lo que sé sobre sobre los coros alemanes es que siempre pensaba que eran más de la comunidad, pero ahora yo veo que estaban ahí en el Teatro Cervantes, estaban en el Teatro Colón, evidentemente formando parte de grandes representaciones, muy más allá de lo que es la colectividad alemana, ¿no? No, sí, claro, era un coro de Es una categoría, academia. de categoría, porque para hacer además ese repertorio, bueno, imagínate. Robert, el otro día te pasé la fecha de Wagneriana, ¿te acordás? Por ahí lo tenés por ahí, bueno, después te lo paso, si no, Sí, la fecha de la gracias. Asociación Wagneriana. La Otra, fecha otra pregunta, Silvia, es si tuvo descendientes, tuvo hijos. No, Siegfried. no, no tengo datos de que haya tenido hijos, en ningún momento se menciona hijos, así que no. Está No, bien. porque hay muchos datos que se han sacado de correspondencia íntima entre él y sus amigos de Estados Unidos, donde habla cosas familiares, digamos, pero no menciona nunca hijos. Así que yo estimo que no. Está bien. Y siempre en los viajes, por ejemplo, en los registros de barcos, que sí encontré varios, siempre están ellos dos, Frances o Francisca y, y Prager. Sí, Praga. sí. Sí. Eso me da una idea de que o dejaban a los hijos con la niñera todo el tiempo o no tuvieron hijos. ¿Y falleció en qué año dijiste? En el 74. 74, sí. O sea que 74. tenía... Como 85 años. 85 años, sí. ¿No nació en el 89? Para ver. Sí. 85 Ay, años, pero, claro. No, sí, no. 85 años. Claro, Sí, en el yo saqué la 89. cuenta el otro día y era. ¿En qué Sí, año está dije bien. que nació? ¿89? 85 años. ¿84? 85, sí, está bien. Sí, sí, saqué bien, sí. Sí, una vida intensa, fructífera. Fíjense que prácticamente pasó por todas las ramas de la música. Compositor, director, pianista, maestro, docente, ¿no? Musicólogo, porque bueno, tesis de filosofía, conferencista. Creo que lo único que no hizo fue ser crítico musical, pero pasó por todas las ramas posibles de la música. Tocaba el piano, el violín, bueno, intenso. Aparte pudo trabajar, veo, en la época peronista como en la posterior también. O sea, Sí, no sí. tuvo No problemas. tuve inconveniente. Está interesante. Muy interesante. Bueno, Silvia, me parece que te agradecemos muchísimo. Eso fue Bueno, un hermoso comienzo de las charlas que hemos preparado para este mes. La verdad que bueno. te felicito muchísimo. ¿Mm? Hay una pregunta de No, Roberto. bueno, muchas gracias a todos. ¿Hay ¿Perdón? otra pregunta? De Robert. ¿Se sabe cuál era su motivo para irse de Estados Unidos y volver a la Argentina? Sí, esa salida repentina, digamos, ¿no? No fue una salida repentina. Él se retira de la orquesta. No hay un Pero ¿por motivo qué? aparente, es como que se jubila. Claro, Pero la Creo que jubilación. sí. No hay motivo, que, no hay una disputa con la orquesta ni nada, hay como un retiro. Y bueno, porque Robert, es como vos, un poco quería vivir en Estados Unidos y un poco quería vivir en Argentina. Él iba y venía. Fíjate que además él vuelve como hasta en 3 oportunidades, viviendo en Córdoba, en su segunda etapa en Argentina,
vuelve 3 o 4 veces a Estados Unidos, como les dije, a dar conferencias, a dirigir orquestas. Sí. No hay motivo aparente de disputa ni nada, sino como un cierre ahí, un cierre de ciclo. Bueno, Regula. Sí. Bueno, me parece que ya intenté decir las palabras del cierre, así que las digo de vuelta. Agradecemos a Silvia. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias. No, muchas gracias, fue muy interesante. Más de 30 personas, ¿eh? Muy bueno. Muchas gracias. Bueno. Gracias a todos por participar. Y bueno, el próximo lunes tenemos una nueva charla. ¿Quién habla, Regula? Robert Kelch hablará sobre Paul Czech, el poeta alemán que estuvo acá y tuvo contacto con los Deutsche Blätter. Fue uno de los importantes colaboradores de los Deutsche Blätter en Chile. Y sobre esto va a hablar Robert el lunes que viene. ¿Por qué son importantes los Deutsche Blätter para los...? Son una de las pocas publicaciones que duraron varios años en el exilio y que, por un lado, aceptan textos de exilio y, por otro lado, los publican, ampliamente. Es realmente una revista de primera línea durante 4 años, desde el 43 hasta el 46. O 44 hasta el 46, no me acuerdo bien. Pero sí, es una revista de gran valor y curiosamente Czech figura ahí como un aportante de primerísima línea, que él sí tenía gran relieve como poeta, pero esto, sí, estando aquí prácticamente a la deriva, los editores de los Deutsche Blätter se lo reconocieron y le dieron gran espacio en su publicación. Yo no sé muy bien qué va a decir Kelch sobre esto, pero ya lo veremos el lunes. Hay que venir el lunes entonces. Bueno, los esperamos el próximo lunes a las 6. Sí, a las 6 de la tarde. Muchas gracias por participar y bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias.